Bien, hola a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del curso Desarrollo y Gestión de Servicios de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria de nuestro magíster. En esta ocasión con la sesión relativa a cuidado y fortalecimiento de equipos, el cual se va a dividir en dos partes fundamentales. Una primera parte a cargo de quien les habla, relacionada con una mirada más bien conceptual del cuidado de equipos de salud, algunas distinciones necesarias para poder hacer observaciones y consideraciones a la hora de gestionar el cuidado de equipos y su fortalecimiento, y una segunda parte enfocada en los riesgos psicosociales y su vigilancia, a cargo del profesor Gonzalo Soto. El recorrido de esta primera parte más conceptual, como les comentaba, va a revisar 6 apartados, 6 temas a analizar. El primero de ellos son algunas precisiones respecto de qué entendemos por cuidado de equipo, algunas distinciones relacionadas con el autocuidado, por ejemplo, y algunas nominaciones que suelen hacerse en las redes de salud. Un segundo punto va a analizar el lado inverso del cuidado de equipos y su fortalecimiento, que se relaciona con el desgaste laboral, analizando algunas de las causas contextuales, algunas causas más específicas, y también identificando algunos de los efectos más comunes relacionados con el desgaste laboral. Un tercer punto va a ofrecer algunas distinciones sobre necesidades y requerimientos para el cuidado de equipo. Y vamos a distinguir 4 grandes requerimientos relacionales, emocionales, requerimientos técnicos o necesidades técnicas y requerimientos de sentido. Luego, una segunda distinción, el punto 4, son las interacciones críticas donde se produce el desgaste y el cuidado de equipo. Entonces vamos a revisar cómo cierto tipo de relaciones que ocurren en la cotidianidad son el escenario donde algunas fuentes de desgaste y su lado inverso, el cuidado y el fortalecimiento de equipo, ocurren. Y al menos distinguimos 5 grandes interacciones cotidianas críticas recurrentes, principalmente usuarios, redes, organizaciones, los mandantes y el propio equipo. Y finalmente, los últimos 2 puntos, hacer un resumen de lo presentado y algunas reflexiones o preguntas para finalizar. Bien, ¿cómo entendemos el cuidado de equipo? Quizás un buen contrapunto para comprender o avanzar en una propuesta de cuidado de equipos es analizar lo que hace no tanto tiempo estaba bastante extendido para poder comunicar la idea de afrontar cierta sobrecarga laboral o insatisfacción, que era la idea del autocuidado y la necesidad de autocuidado. Necesitamos autocuidado. No obstante, esa búsqueda puede, de una solución puede oscurecer y no permitir ver el problema. ¿Por qué señalamos esto? Y eso es porque normalmente cuando se habla de autocuidado encierra una serie de características, como por ejemplo que está planteado desde la acepción, es decir, prácticas de autocuidado que ocurren ciertas veces en cada cierto tiempo, como hitos. Son actividades más bien extraprogramáticas con un carácter recreativo, que si bien muchas veces en las redes encontramos que se incluyen algunas actividades de revisión, de diseño de los programas, no son la mayor fortaleza. Y también están pensadas, y esto es gravitante, como autoaplicadas, es decir, son las propias personas, son los propios trabajadores quienes tienen que responsabilizarse o hacerse cargo de generar condiciones para el cuidado. Sin embargo, el riesgo de operar con esa premisa es que la necesidad de autocuidado aparece como una falta que encierra algo más. Entonces el problema frecuentemente no es la falta de autocuidado, sino aquello que nos pasa, que nos hace pensar en esa necesidad. ¿Qué es lo que encierra esa necesidad? Y entonces ahí podemos entrar a distinguir varias otras potenciales causas, como sufrimiento, insatisfacción, malos tratos, conflictos, efectos en la calidad de atención, percepción de inequidad, entre otros. Bien, la principal estrategia
que la literatura ha producido, las disciplinas han producido para poder favorecer el cuidado y el fortalecimiento de equipos es estrategias de prevención o mitigación del desgaste laboral o burnout, tal como en general en la historia del desarrollo de las disciplinas asociadas a la salud ha tenido mayor predominancia la identificación del lado negativo de la salud, es decir, la enfermedad o el malestar en este caso. Entonces, lo que normalmente encontramos en la producción científica o disciplinar es que encontramos enumerado una serie de modelos o factores que relacionados producirían el malestar o el desgaste laboral o burnout. No así tanto aquellas condiciones positivas que generan un equipo fortalecido, un equipo protegido, un equipo que tenga ciertas amortiguaciones a escenarios de estrés o hostilidad que pudiesen impactar en su satisfacción laboral. Esa es una primera distinción muy importante porque la mayor parte de la información que se acumula en torno a la idea de cuidado de equipos está basada en su lado opuesto, es decir, en el desgaste laboral. Ahora, Aron señala que hay tres grandes dimensiones del desgaste laboral y uno de ellos se presenta con el agotamiento emocional, expresado en cansancio, culpa por no poder rendir normalmente o estrés. También señala la despersonalización o enajenación, es decir, funcionar fuera de lo que normalmente se es en otros ámbitos de la vida, fuera de lo que normalmente es la relación de la persona en otras instancias familiares, sociales, la articulación o la relación de esta persona que está sufriendo un desgaste laboral en un escenario de desgaste funciona de manera enajenada o tiende a eso. Y una tercera dimensión importante o manifestación es la falta de realización personal. La persona empieza a sentir una incompetencia o una baja autoeficacia, es decir, una baja percepción de que puede conseguir lo que se propone. Entonces se trata de un estado de estrés derivado de las condiciones laborales y normalmente se ha descrito como un proceso que es larvado, un proceso que tiene una exposición prolongada en el tiempo y que también sus efectos están situados en la cotidianidad, es decir, diariamente están ocurriendo diferentes procesos, inciden diferentes factores que impactan en la satisfacción laboral. Se ha descrito especialmente, y en algunos casos incluso exclusivamente, que el desgaste laboral es especialmente relevante en los trabajos de relación de ayuda, los trabajos donde las personas son la principal metodología para poder ayudar a otras personas, generando entonces esto complejidades derivadas de dichas interacciones, es decir, de qué forma un desgaste, un cansancio laboral impacta también en las otras personas con las cuales se interactúa, tanto usuarios, otras redes, compañeros de trabajo, y entonces, por ejemplo, ahí hay algunas referencias a fenómenos como la traumatización vicaria, que es la manera en la cual personas que trabajan ayudando a otras personas que están en dificultades terminan percibiendo o haciendo propios el propio sufrimiento, no siendo ese sufrimiento propio del trabajador o de la trabajadora. Luego, el desgaste tiende a potenciarse entre miembros de equipos desgastados y eso es muy importante a la hora de analizar el desgaste no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno colectivo que está sentado en el equipo. Con lo cual su manifestación sistémica, el síndrome se expande o contrae en virtud de las condiciones contextuales, es decir, un equipo fortalecido va a tender a mitigar o aliviar o descomprimir manifestaciones individuales de desgaste laboral, va a encontrar apoyo, va a encontrar confianza en un equipo, y a la inversa, equipos que pudiesen tener una alta sobrecarga, una alta insatisfacción laboral, desintegración, baja colaboración, probablemente sea un caldo de cultivo para que nuevos miembros de este equipo puedan sufrir más rápidamente un desgaste laboral. Entonces, de ese modo, las causas del desgaste pueden ser efectos y los efectos, a su vez, pueden ser causas de más desgaste. Es decir, con esto describimos un modelo de causalidad no lineal, un modelo de causalidad
compleja, sistémica, donde es muy difícil pesquisar y controlar el equilibrio. Entonces, como ejemplo, la insatisfacción de una persona puede generar un desempeño poco eficiente que aumenta la carga laboral de otra persona, quien se ausenta por cansancio y esto a su vez, su ausencia, sobrecarga a una tercera persona, quien a su vez se percibe como incompetente y con sensación de insatisfacción, con lo cual se cierra un ciclo y se genera un bucle o una retroalimentación de desgaste laboral. Entonces, consecuentemente con lo anterior, una estrategia de gestión de cuidado de equipos debe considerar los aspectos sistémicos de la producción de esa satisfacción o insatisfacción. Y básicamente pensamos en la cultura, en la historia del equipo que de alguna forma van performando, van definiendo la manera en la cual se presenta esta potencial satisfacción e insatisfacción. Y entonces para ello es necesario reconocer las diferentes fuentes de donde puede provenir el desgaste, desarrollando herramientas que nos permitan distinguir las manifestaciones de las causas y de los efectos y de qué forma el equipo, en virtud de su historia y sus formas culturales de operar, pueden enfrentar algo de de estas fuentes de desgaste, o bien incluso considerar aquellas que están funcionando permanentemente para afrontar esas dificultades. Bueno, para ejemplificar, una de estas cuatro condiciones que está muy presente en el escenario del funcionamiento de equipos en las redes de salud, está esta tabla que compara las discontinuidades que existen entre el diseño y la ejecución y cómo eso tiene como consecuencia un potencial desgaste laboral por quienes tienen que ejecutar. Entonces, por ejemplo, hay un primer punto es en el diseño, se piensa, por ejemplo, en la incorporación de la familia en el proceso de intervención. No obstante, en la ejecución vemos que hay baja motivación y participación de la familia, o que hay ausencia de prestaciones valoradas para la intervención familiar. Entonces, pese a que el diseño exige o propone, o en un caso más estricto, exige cierto tipo de actividades, normalmente ocurre que la complejidad va mostrando ciertos límites, ciertas barreras naturales, por llamarlo de alguna forma, a cierto tipo de comportamientos por parte de la comunidad, como está bien explicado en ese primer ejemplo que acabo de leerles. Aquí hay otros ejemplos que después pueden revisarlos con más calma. Bien, en términos de los efectos del desgaste laboral, podemos describir la disminución del rendimiento, siempre ha estado bastante presente en la literatura sobre desgaste laboral, una disminución del rendimiento que es percibido por otros, por las jefaturas, por los mandantes, por la organización, complementado con una sensación de incompetencia, una sensación de no lograr lo que uno se propone, lo cual también se expresa como efecto en el ausentismo o la rotación laboral en ciertas organizaciones. También la falta de sentido del trabajo que se está realizando, muy probablemente relacionado con la sensación de incompetencia o la falta de eficacia a la hora de generar intervenciones, el agotamiento, también cansancio, y la irritabilidad que se presenta en un plano más bien relacional de la interacción con colegas, compañeros, compañeras y también usuarios, usuarias. Entonces es relevante considerar que estas manifestaciones siempre están en un contexto de equipo. Es importante resaltar o recordar eso, porque una misma circunstancia en otros equipos que cuenten con más herramientas o estrategias de enfrentamiento probablemente no van a generar las mismas manifestaciones personales, subjetivas, individuales que acabo de describir en las personas que componen ese equipo. ¿Okay? Bien, nos vamos al tercer punto donde se presentan cuatro necesidades o requerimientos que, siendo más o menos satisfechos, contribuyen al fortalecimiento o bien, a su inverso, a el desgaste de los equipos, el desgaste laboral de los equipos. Entonces, este es un planteamiento que hace el CES de la Universidad Católica en un Fondesit
que lo pueden revisar, está disponible en Google, que se llama Avanzar en Calidad, y que propuso esta medición, que tiene luego una contraparte operacional, de estas 4 dimensiones que están operativas siempre en los equipos de intervención social y de salud. Entonces el primer grupo son los requerimientos técnicos, requerimientos relacionales, un tercero es requerimientos emocionales y requerimientos de... Bien, entonces un primer grupo de necesidades y requerimientos son aquellos relativos al conjunto de necesidades técnicas para enfrentar satisfactoriamente las funciones críticas. Y entonces aquí aparecen como distinciones relevantes de considerar la formación y la capacitación, programas de distribución de actividades laborales, es decir, cómo se distribuyen las diferentes funciones, actividades dentro de un equipo, el diseño de los modelos de administración y gestión, cómo el propio equipo puede gestionarse y administrarse en sus decisiones. También aspectos materiales o de infraestructura también están contemplados en este modelo como un componente técnico, y la tecnología y sistemas de información. Entonces cada una de estas disponibilidades técnicas van a incidir en la probabilidad de que se desarrolle un fortalecimiento o un desgaste laboral del equipo. Muchas veces un buen plan de formación, por ejemplo pensando en ciertos equipos de la atención primaria y en el desarrollo de buenas planificaciones anuales de capacitación, puede tener una incidencia importante en la satisfacción laboral y en su contraparte el desgaste laboral. Cosas que normalmente, o actividades que normalmente no se tienen tan asociadas en las redes como un componente de una estrategia de cuidado de equipo. Entonces, como vamos a ver de aquí en adelante, la intención es que podamos ir distinguiendo cómo ciertas mejoras en componentes que tienen que ver con aspectos transversales del desarrollo de servicios de salud están relacionados más o menos con el cuidado de los equipos y los trabajadores. Ahora es importante destacar que estas necesidades no son estáticas y que por supuesto se requiere un monitoreo permanente para acompañar el desarrollo de los servicios en interacción con entornos que son dinámicos. El hecho de que un plan de capacitación sea útil en determinado momento no garantiza que el siguiente año lo sea, puesto que probablemente el escenario, y bueno, tenemos una demostración muy potente en los últimos meses, incluso de cómo un entorno puede variar drásticamente y eso puede cambiar las prioridades, las necesidades que están a su vez asociadas a las necesidades de formación, capacitación, tecnología, uso de sistemas, distribución de funciones y actividades. Bien, en relación al segundo grupo de requerimientos, denominados relacionales, apuntan a aspectos organizativos, comunicacionales y culturales. Incluye el análisis de las maneras de interactuar de los miembros del equipo y sus relaciones críticas. Entonces, dentro de este tipo de actividades que cumpliendo se favorecen el fortalecimiento de equipos está el manejo de conflictos, apoyo mutuo y la colaboración, el nivel de confianza interpersonal que puede haber dentro de una organización, el sentido de pertenencia, cuánto me siento yo parte de esta organización, y también la legitimidad que se le da a los miembros, cuán legítimo es su voz, su posición, su lugar en la organización. Un tercer grupo de requerimientos son los emocionales, que enfocan en aspectos de la experiencia subjetiva, emocional de los miembros del equipo en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esta dimensión lo que hace es apuntar a hacer observaciones sobre ciertos reconocimientos de las demandas emocionales del trabajo de ayuda, distinción, por ejemplo, de temporadas de mayor exigencia emocional, generar espacios de descompresión emocional y en el fondo poder identificar cuáles actividades, situaciones, escenarios particulares pueden comportar un aumento en la demanda emocional en el ejercicio de esa función, de manera que se desplieguen estrategias para afrontar esa sobrecarga. Y finalmente están los requerimientos de sentido, que estos apuntan al grado de coherencia entre los valores del equipo en el contexto de una organización más amplia. Es el modo en que el equipo se identifica con los objetivos de sus funciones, así como el modo de lograrlo. Es decir, un primer punto que aparece ahí listado es el grado de identificación con los objetivos o propósitos de la organización, que sería el fin, y un segundo punto es la identificación con los métodos empleados para el cumplimiento de los objetivos, que serían los medios.
También otros aspectos en esta dimensión que son necesarios para el fortalecimiento de los equipos es la visibilización de los valores de la organización. Si bien puede ser que los trabajadores y las trabajadoras se sientan alineados con los valores, esos valores no necesariamente están presentes de manera permanente, por lo tanto es necesario que aparezcan de forma recurrente, visibilizándolos, explicitándolos, para que sean conducentes o para que tengan un impacto en la conducción de los comportamientos de los trabajadores. Entonces, generar hitos o generar procesos de memoria, de celebración, de conmemoración de ciertas actividades relacionadas con la organización, son grupos de actividades que pueden contribuir a los requerimientos de tener sentido en el espacio laboral y eso contribuir al fortalecimiento de los equipos. En las siguientes dos láminas muestro ejemplos de fuentes de desgaste por cada uno de los requerimientos. Por ejemplo, en el requerimiento técnico aparece ahí las posibles fuentes de desgaste: formación técnica insuficiente para el cumplimiento de las funciones específicas, atención de perfiles particulares, por ejemplo, de que estemos atendiendo a personas que requieran ciertas habilidades de las cuales que nosotros no tenemos completamente, por ejemplo. O por ejemplo acá escaso levantamiento de requerimientos técnicos a la organización, escasa planificación, administración y cumplimientos de tiempo de jornada laboral, en el caso de los requerimientos técnicos. En el caso de requerimientos relacionales, ponemos aquí ejemplificado la escasa definición de la articulación de funciones en la conformación del equipo, o escasos espacios de promoción de apoyo mutuo en el lugar de trabajo, tanto en materia laboral como no laboral. Bueno, existe un listado ahí de otros ejemplos que construimos para que los puedan ver en esta lámina y la siguiente. Y bueno, esta lámina incluye ejemplos de requerimientos emocionales y ejemplos de los requerimientos del sentido del trabajo. Bien, un segundo grupo de distinciones que nos parecen relevantes a la hora de considerar la gestión de cuidado de equipos en las redes de servicios de salud mental y psiquiatría comunitaria son las interacciones críticas, en las cuales emergen las diferentes situaciones que pueden probabilizar o no el fortalecimiento o el desgaste de los equipos. Dentro de estas interacciones críticas hay 5 grandes grupos que son transversales a los diferentes dispositivos y nodos de las redes de servicios de salud, encontrando 5 de ellas, las cuales son los mandantes o mandantes, usuarios, usuarias. En tercer lugar, redes. En cuarto lugar, organizaciones. Y en quinto lugar, el análisis del propio equipo, que lo vamos a ver por separado cada una de estas. Bien, el primer grupo de interacciones críticas dice en relación con el mandante y que bueno, es un poco obvio su descripción, pero es el organismo con que la organización y el equipo establece la relación contractual, regula la ejecución de las funciones y puede representarse por la figura de un asesor, encargado comunal, etc. El mandante puede ser una municipalidad a través del representante de la municipalidad, puede ser algún asesor de servicios de salud o de otra repartición del Estado encargado de ejecutar el funcionamiento del dispositivo del centro de salud en cuestión. Entonces, aquí abajo, como ejemplo, por ejemplo, las exigencias de metas o cumplimientos que aparecen como frías o burocráticas, en condiciones que una planificación más ajustada a necesidades puede ser un sostén para los requerimientos técnicos. Es decir, muchas veces un mandante que exige resultados o metas que además a ojos del equipo no parecen resultados importantes o resultados que tengan sentido o resultados que efectivamente contribuyan, pueden parecer exigencias que no tienen mucho sentido, que hacen perder el tiempo, que hacen perder recursos, y entonces eso se traduce también en un desgaste de equipo que está situado entonces en esta interacción crítica que es la relación del equipo con un o una mandante. Un segundo grupo muy relevante es la interacción, por supuesto, con usuarios y usuarias, que es el grupo objetivo beneficiario de la intervención del equipo, y que es interesante esto también que siempre se analice como un grupo muy heterogéneo, que uno puede agrupar en ciertos perfiles en relación a su comportamiento usuario, en relación a la institución, al centro, al dispositivo en el cual el equipo, desde el cual el equipo funcione, y la forma en la cual demanda al equipo, la demanda de ayuda me refiero. Por lo tanto, es muy importante considerar cómo este grupo muy heterogéneo
que además potencialmente varía en la intensidad de la demanda, puede generar también un escenario de mayor o menor compresión, insatisfacción laboral. Entonces, por ejemplo, personas con cuadros muy agudos o diferente sentido, personas con baja adherencia a tratamiento en condiciones que el equipo necesita generar más prestaciones, o bien personas o usuarios con necesidades que exceden la intervención en salud mental, por ejemplo, prestaciones relacionadas con garantizar vivienda, educación u otros que no siempre están tan a la mano de en las relaciones intersectoriales de salud mental, pueden aumentar la carga programada y contribuir así a un potencial desgaste. Bien, un tercer grupo de interacción crítica son las redes. Y bueno, las redes como un conjunto de agentes que conforman la red sectorial e intersectorial con las cuales el equipo tiene interacción cotidiana. Refiere, contrarrefiere demandas de asistencia y también establece diversas coordinaciones para poder dar una respuesta asistencial dentro del plano de la salud. Ejemplos, me imagino que ustedes mismos deben fácilmente recordar o imaginarse situaciones de redes bien organizadas, con una comunicación fluida, con criterios fijados de derivación o de referencia contra referencia, pero además fijados en base a acuerdos que puedan además tener cierto dinamismo en base a las diferentes variabilidades de los nodos de los diferentes dispositivos. Si por ejemplo aumentan, disminuyen la cantidad de recursos humanos, entonces cómo la red se va acoplando a ese funcionamiento, cómo esa experiencia de red contribuye a el fortalecimiento de los equipos, a una protección también del desgaste laboral, permitiendo distribuir la carga que pueda significar una presión aumentada de demanda asistencial. Y cómo eso dista, por supuesto, de un escenario distinto, donde tenemos redes desintegradas, desarticuladas, muy estáticas, o con criterios que son poco pertinentes, y entonces eso facilita la formación de listas de espera, de pacientes o usuarios que están sin un lugar claro en las redes y por lo tanto con bajo acceso a las prestaciones que podrían requerir y con una alta ineficiencia o con una ineficiencia aumentada del funcionamiento de las redes. Entonces es súper interesante hacer el análisis de cómo algo que parece distante, lejano a la idea del cuidado de equipo, está más estrechamente relacionado. Y que construir redes con todo lo que podemos hacer para generar un funcionamiento de calidad es muy importante también para fortalecer a los equipos que trabajan en intervención y también en otros ámbitos. Bien, un cuarto grupo de interacciones críticas los representa la propia organización y la describimos acá como una entidad pública o privada donde se aloja el equipo y del cual depende directamente. Se establecen relaciones contractuales que definen funciones y responsabilidades y puede representarse esta organización a través de la figura de un director, directora, representante de administraciones, de finanzas, etc. La mayor parte de los requerimientos relacionales se sitúan en esta interacción crítica. ¿Okay? Como relacionamos los requerimientos, los 4 requerimientos que les había comentado con estas interacciones críticas. Entonces, una organización que estimula relaciones de colaboración, confianza y apoyo mutuo, contratos equitativos, evidentemente va a favorecer el fortalecimiento y cuidado de equipo. Bien, y finalmente, una última interacción crítica es el equipo consigo mismo. El equipo como una unidad mínima funcional en una red de prestadores de salud comprende interacciones en su interior que deben considerarse como fuentes de protección o de desgaste laboral. Especial atención tiene las diferencias entre estamentos o funciones con desgastes o requerimientos que se distribuyen inequitativamente en ciertas circunstancias o al menos desigualmente. Entonces el estamento, por ejemplo, al estamento de intervención puede resultarle accesorio en los aspectos administrativos desempeñados por funcionarios de estas áreas, lo cual podría contribuir a un grado riesgoso de baja priorización que contribuye al desgaste laboral de dichos trabajadores. Es decir, cómo se invisibiliza o se oscurecen ciertas prácticas de administración en desmedro de otras. Eso va a generar, por supuesto, diferentes niveles de satisfacción laboral. Si es que una organización otorga demasiado protagonismo o demasiado reconocimiento a ciertos estamentos, a ciertas funciones, o incluso a ciertos profesionales, a ciertas profesiones por sobre otras, eso va a incidir también en los resultados de satisfacción laboral.
Y bueno, en un escenario, en un equipo donde existen lazos más estrechos, más cotidianos, más cercanos, también va a promover o va a favorecer interacciones que puedan ser más o menos funcionales, que puedan aumentar la posibilidad de colaboración o a su vez la desintegración o la desconfianza u otros aspectos relacionados con el desgaste laboral. Bien, y ya terminando esta presentación y a modo de resumen, considero importante destacar cómo las distinciones posibles, interactuando entre ellas, van a permitir generar observaciones que a su vez nos permitan planificar una buena gestión de cuidado de equipos, o al menos generar distinciones que nos permitan ver cosas que, de no tener estas distinciones, no van a poder ser vistas y por lo tanto no van a poder ser planificadas. Por lo tanto, parece interesante la relación de los diferentes tipos de requerimientos relacionados con el cuidado de equipos, con el fortalecimiento, estos 4 grandes grupos de requerimientos: emocional, relacional, técnico y de sentido del trabajo, cómo van a tener lugar en las diferentes interacciones críticas que normalmente los equipos de salud tienen en su cotidianidad. Interacción crítica con usuarios y usuarias, con la comunidad en general, interacciones críticas con las redes, interacciones críticas con los o las mandantes, interacciones críticas con la organización en la cual está sentado un equipo y las propias interacciones críticas del equipo. Lo cual a su vez, esta última, podríamos hacerle una amplificación y relevarla a un lugar más importante, que son los roles de los integrantes de los equipos, los estamentos, las funciones, y cómo eso va a comportar diferencias en la manera en que se expresa una satisfacción o insatisfacción laboral. Estas 3 grandes dimensiones, interactuando entre sí, van a poder permitir generar una observación particular o singular del tipo de cuidado de equipo, el tipo de estrategia, el tipo de gestión de cuidado de equipos que va a requerir cierto equipo en una situación en particular en determinado momento también histórico. Generar planificaciones a través de metodologías como las que ya conocemos, como la metodología marco lógico, pero diseñada específicamente para la gestión de cuidado de equipo, con cierto monitoreo o evaluación de esta estrategia, permiten pasar de una visión del autocuidado, como mencionaba al principio de la presentación, del autocuidado como una actividad excepcional, como una actividad que ocurre fuera de la programación normal, a que sea una estrategia integrada en la programación del diseño de un programa, de un centro de salud, de una organización en el fondo de salud mental y psiquiatría comunitaria. Lo que hace entonces es conformar esto a una trama que permite analizar los aspectos asociados al fortalecimiento y el cuidado de los equipos de un modo que gana especificidad y diferenciación. Es decir, no es ofrecer cuál es la receta para el cuidado de equipo, sino ofrecer distinciones o ingredientes, por decirlo así, herramientas para poder hacer la propia receta que requiere cada uno de los equipos. Entonces esto permite dar un salto desde una noción de cuidado, autocuidado o cuidado así en singular, hacia la posibilidad de una identificación de variadas prácticas de cuidado de equipo, en consideración a las funciones que se desempeñan, las interacciones que más protegen y aquellas que más exponen o tensionan, y los tipos de requerimientos que están en juego. Esta especial combinación nuevamente lo que hace es valorizar o relevar el valor de la singularidad, de la especificidad, de la particularidad de cada uno del equipo en sus escenarios locales, de manera que puedan también de alguna forma generar incidencia a través de la participación de los propios equipos en el diseño de sus programas. Bien, y finalmente les ofrezco algunas reflexiones generales, quizás algunas a modo de pregunta, para poder seguir meditando y construyendo también conocimiento en torno a esta temática en particular, que es parte esencial de la manera en la cual gestionamos los servicios de salud. Y bueno, algunas de ellas es siempre darnos cuenta cómo, se los comentaba en un comienzo, cómo se comienza a pensar en el cuidado de equipo, utilizando la palabra también cuidado, es decir, una especie de protección de algo que parece que pudiese ser hostil, que pudiese ser amenazante. Resulta interesante avanzar también hacia formas de ver el lado positivo
del funcionamiento de los equipos, de las organizaciones, y entonces pensar en de qué forma fortalecemos. Entonces, buenos ejemplos de palabras que nos pueden ayudar a generar estrategias que no estén pensando en el lado negativo del funcionamiento de los equipos es el fortalecimiento o el desarrollo de equipos. Una segunda reflexión es que el desarrollo de estrategias siempre debe contemplar una dimensión colectiva situada, que supere la visión de las sumas de las partes. Normalmente cuando se piensa en el desgaste laboral, que está muy asociado al análisis de los cuidados de equipo, normalmente se hacen valoraciones individuales y se consideran manifestaciones sintomáticas de trabajadores o una suma de trabajadores, un grupo de trabajadores. Por ejemplo, aplicar ciertos instrumentos o encuestas puede ser muy valioso, pero perdemos la especificidad de cómo se comporta el grupo si solamente sumamos los resultados individuales. Eso también es algo interesante a considerar en cualquier gestión de cuidado de equipo que ustedes puedan desarrollar en el futuro. Un tercer punto es que nuestro trabajo puede ser nuestra fuente de realización, pero al mismo tiempo nuestra fuente de mayor desgaste. Hay muchas personas que en nuestro país, bueno, ahora las cosas están mucho más trastocadas vertiginosamente. No obstante, la cantidad de licencias médicas por salud mental eh, para mitigar o poder afrontar dificultades laborales es una realidad social, es un hecho social importante hoy día. Por lo tanto, es muy interesante pensar cómo un espacio laboral puede ser al mismo tiempo una fuente de satisfacción, una fuente de realización, de identificación, de pertenencia, de apoyo social, como puede ser un escenario totalmente opuesto. Lo más probable es que los escenarios laborales sean una combinación de aspectos positivos y negativos. Avanzar en investigación y avanzar en distinguir cuáles son aquellos componentes que nos permitirían poder tener conciencia respecto de esa satisfacción resulta gravitante, sobre todo en estas condiciones también. Una cuarta reflexión es lo que les comentaba al final de la lámina anterior, y es que parece ser cada vez más necesario que los diseños de política pública, que los diseños de los programas, de las diferentes reparticiones de dispositivos de salud, contemplen una estrategia de construcción parcial. Es decir, que los propios programas tengan incidencia en la forma de construcción de las decisiones que se toman, las programaciones que se hacen, los recursos que necesitan, de manera que se puedan incorporar las particularidades de los escenarios locales, de los escenarios comunitarios, y que los programas en sí mismos, los centros, las diferentes iniciativas de intervención puedan ser reconfiguradas y no que vengan mandatadas de forma completa y rígida en políticas de diseño, o sea, en diseños de política pública. Eso es uno de los grandes desafíos o estrategias que tiene una derivada importante en el análisis de la gestión de cuidado de equipo. Una penúltima consideración es que cualquier gestión de cuidado de equipos tiene que considerar que si el desgaste ocurre en el plano de lo cotidiano, el fortalecimiento y el cuidado de equipos también debe alojarse en ese presente y por lo tanto, nuevamente, destacar la importancia de que las estrategias o las actividades incluso más puntuales de cuidado de equipos no pueden ser la excepción, no pueden ser un momento anecdótico, sino que tienen que estar permanentemente como parte de las actividades programadas, cotidianas, casi institucionalizadas de una organización. Y finalmente, también es interesante siempre pensar que hay cosas que funcionan y hay cosas que hoy día funcionan y que no vemos que funcionan. Pero que sí las veríamos si es que retrocediéramos en el tiempo y pudiéramos ver cómo antes no estaban esas estrategias. Por ejemplo, el hecho de que en la atención primaria en salud se contemple siempre un plan anual de capacitación en el cual hay cierta posibilidad de incidencia por parte de trabajadores, de trabajadoras, es un avance muy importante y que tiene mucha incidencia en la protección, en el fortalecimiento de los equipos. Evidentemente no estoy diciendo con esto que funcione satisfactoriamente en todos los casos, ni que no pueda mejorarse esa
esa estrategia de formación y capacitación, pero es algo que ocurre. Por lo tanto, es interesante analizar de qué forma cualquier gestión o diseño de una estrategia de cuidado de equipos contempla a su vez aquellas cosas que están operando en ese momento y que están contribuyendo al fortalecimiento del cuidado de equipo y no necesariamente lo que no funciona, porque es muy fácil identificar lo que no funciona, lo que molesta, lo que hace ruido, pero es mucho más difícil identificar aquello que sí está funcionando y que está sosteniendo ciertas cosas que quizás antes no eran mejores. Así que bien, esa ha sido la presentación. A continuación sigue la presentación del profesor Gonzalo Soto sobre la vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo. Muchas gracias.